Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y lo primero que quiero decirles es que se está preparando un instrumento para que ustedes puedan participar activamente en su propia evaluación. El instrumento todavía no lo he terminado, pero lo pienso terminar en los próximos días, hoy o mañana, para ponerlo a la disposición de ustedes a fin de que ustedes puedan también poner, digamos, la parte que les corresponde. Y es que les voy a hacer una pequeña explicación de esto. Nosotros, como universidad, hemos adoptado la enseñanza y el aprendizaje por competencias mediante el enfoque socioformativo. Eso significa que en cada una de las asignaturas del programa, del pensum de estudios, del plan de estudios, hay una competencia específica que ustedes deben obtener o adquirir. Ahora, por definición, la competencia es la integración de tres saberes. El saber conocer, que tiene que ver con información, con conocimientos más bien teóricos, la teoría, digámoslo así, los conceptos que deben ustedes aprender necesariamente. Y que, por cierto, es lo que usualmente se evalúa o se examina. Y en base a ello, a lo que han aprendido, a lo que saben, se asigna una calificación numérica, una nota, que de acuerdo con nuestra escala de calificaciones va del 0 al 10. Pero el detalle es que el saber conocer, o sea, el conocimiento teórico no lo es todo, para nada. Es una parte nada más de la competencia. Porque como ya les dije, la competencia integra tres saberes, no solo uno, tres. El saber conocer es uno de ellos, pero los otros dos son el saber hacer y, no menos importante, el saber ser y convivir. El saber hacer implica habilidades, implica destrezas, implica técnicas o estrategias. Es decir, usted tiene que demostrar para lograr, o mejor dicho, para demostrar que ha logrado la competencia, tiene también que saber hacer. No solo saber conocer, sino también saber hacer. Y eso, repito, implica el tener ciertas destrezas o ciertas habilidades técnicas que demuestran que usted sabe hacer las cosas. Es decir, la práctica. La teoría no lo es todo, no basta, sino que también tiene que acompañarse con la práctica. Pero como les dije, no solamente integra el saber conocer y el saber hacer, sino también el saber ser y convivir. Y eso sí, digamos que es un poco más complejo de poder evaluar. Y en mi opinión, no se puede lograr sin la participación activa, objetiva y sincera del evaluado, es decir, de cada uno y cada una de ustedes. El saber ser tiene que ver con valores, con principios, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con la ética, la moral, si se quiere, o los principios que usted ha adoptado como propios y que pone en práctica. Le pongo un ejemplo. Parte del saber ser, convivir, es, bueno, para no ir tan lejos, la copia, la famosa copia en los exámenes, en las pruebas objetivas. ¿Quién mejor que usted para poder calificarse
en cuanto a los valores, la integridad, la confianza, el respeto. Nadie mejor que usted. Así que se hace necesario para poder, porque uno, a través de las pruebas objetivas, a través de las actividades o las tareas, uno perfectamente puede medir el saber conocer, pero como no es suficiente y necesito los otros dos componentes, ya que la competencia integra esos tres saberes, entonces hay necesidad de instrumentos adicionales que permitan, repito, una participación activa, honesta, sincera y objetiva, responsable, comprometida de parte de ustedes. Y ese es el instrumento que estoy a punto de terminar y que voy a compartir con ustedes para que lo completen, para que ustedes lo llenen y suministren esa información que a la larga me va a servir para unirlo a lo que yo tengo y asignarle. Y fíjense bien, asignarle no una nota o una calificación numérica, porque eso también, el enfoque socioformativo, el aprendizaje basado en competencias, tampoco lo considera. Sin embargo, como tenemos algunas limitaciones de orden administrativo gubernamental, llámese Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que todavía tiene el sistema de notas, así, notas, pues ni modo, hay que traducir la calificación que da el sistema de competencias al sistema numérico de notas. Y ni modo, hay que seguir todavía un poco más con eso. Pero en el enfoque socioformativo, lo que se evalúa, digámoslo así, es el nivel de dominio que usted tiene de las competencias. Y yo no sé si ya lo ha oído antes, pero si no lo ha oído, pues qué bueno que llegó la oportunidad de escuchar por vez primera. Nosotros tenemos 5 o hemos adoptado 5 niveles de dominio de las competencias. El nivel que le permite a usted, llamémoslo así, aprobar la asignatura y ser promovido a la siguiente, el nivel que se necesita para aprobar es el que llamamos nivel resolutivo. Es un nivel intermedio. Si le podemos asignar una nota, vendría a ser el 6 o el 7. Nivel resolutivo. Es un nivel en el cual usted tiene, digamos, el mínimo de competencia que se requiere, el mínimo, para poder aprobar. No es el mínimo, es como intermedio, 6, 7. Por encima del nivel resolutivo está el nivel autónomo. Ese, como quien dice, el desempeño o el nivel en el que usted se encuentra es superior. Es mejor que el resolutivo, pero no llega todavía al nivel máximo, que es el estratégico. El nivel estratégico equivale al 10, eso sí, 10, el nivel estratégico. El nivel autónomo anda por 8, 9, de acuerdo con el parámetro numérico que tenemos ya en nuestras mentes desde pequeños. 8, 9, autónomo. Pero el estratégico es el 10. Entonces, algunos de ustedes, digámoslo así como se sacan 6, 7, podrán estar en el nivel resolutivo. Otros que tienen un desempeño un poco mejor o que hacen un mayor esfuerzo, podrían estar en el nivel autónomo, 8, 9. Y hay quienes también, por qué no decirlo, pueden llegar al nivel estratégico, como que dice 10. Y eso es la forma de medir, de acuerdo con las competencias. Por debajo del nivel resolutivo, que lamentablemente equivale a no aprobar la asignatura, a dejar la materia, reprobé, la dejé. Es el nivel receptivo, que anda por 4 o 5, comparándolo con el sistema numérico receptivo, y debajo del receptivo está el preformal. Antes de, como que dije, todavía no tiene ni la forma, está aquello gestándose, está en embrión. Así que esos serían como los niveles de dominio de las competencias dentro de los cuales ustedes van a ser colocados
por su propio mérito. Es decir, ustedes llegan a ese nivel como resultado del esfuerzo que hacen al cumplir con las distintas actividades de aprendizaje que les son señaladas o indicadas. Ahora, cada una de las competencias, se estructura o se divide en bloques de aprendizaje, que nosotros le llamamos aquí unidades o a veces le decimos cómputos. Nosotros tenemos por cada asignatura y por cada competencia, porque cada asignatura tiene su propia competencia, tenemos 3 bloques de aprendizaje que equivalen a los cómputos famosos. Y cada bloque de aprendizaje tiene un criterio de evaluación que sirve para medir el avance, el progreso, los logros que usted ha obtenido y también aquellos aspectos en los que necesita mejorar. Un criterio, pero también requiere evidencias, una evidencia de lo que usted ha hecho. Entonces, ese criterio y esa evidencia sirven para determinar el nivel de dominio que usted ha conseguido durante el bloque. Y al sumar pues, los 3 bloques de aprendizaje ya se logra determinar el nivel final que usted obtuvo dentro de la competencia. A lo mejor, por no estar muy familiarizados, a usted le resulte todavía un poco confuso y desconocida esta tecnología. Pero esa es la razón por la cual se las estoy tratando de explicar, para que ustedes conozcan la manera en que, en teoría, son evaluados en las distintas asignaturas, porque lo que les estoy diciendo no es cosa mía, no es algo que yo me he inventado y que el licenciado Ríos Lazo en su asignatura, él aplica esto. No, eso es para todos. Y no solo para ciencias jurídicas o derecho, sino para todas las facultades, para todas las carreras dentro de la universidad. Eso es algo que todos nosotros debemos no solo conocer, sino también entender y aplicar. Así que lo que les estoy diciendo, repito, se aplica no solo para esta asignatura, sino para las 50 asignaturas comprendidas en el plan de estudios de esta carrera. De modo que, como les repito, en vista de que hay 2 saberes que no los tengo muy claros, obviamente, a lo cual también podría contribuir la virtualidad, porque no es lo mismo ver su desempeño mientras usted está ejecutando las tareas que estarme viendo yo aquí a través de la computadora, porque ni siquiera a ustedes los puedo ver, porque no habilitan su cámara y no los veo trabajando, cosa que no sucede en la presencialidad. Entonces todavía es un poco más difícil, ¿no?, el poder valorar estos otros aspectos de la competencia, el saber hacer y el saber ser convivir. Y son aspectos fundamentales que no pueden faltar dentro del proceso de evaluación, no pueden faltar. Así que me auxiliaré, repito, de herramientas como la autoevaluación por una parte y la coevaluación por la otra. Pero de momento vamos a trabajar la autoevaluación a través de ese instrumento que les voy a compartir y que ustedes van a completar. No es la gran cosa, ¿verdad?, pero sí se requiere de usted su integridad personal, su ética profesional, su dignidad, ¿por qué no?, su respeto a sí mismo y a los demás, y la honestidad, la transparencia y valores pues que son necesarios que podamos desarrollar. Bien, ¿alguna preguntita en cuanto a esto que les he querido explicar, que he intentado explicarles? Obviamente va a quedar la grabación, ¿verdad? Y ustedes la pueden ver las veces que sea necesario para que puedan comprender este proceso de evaluación y cómo es que ustedes alcanzan diferentes niveles de dominio de las competencias. Porque si hay algo de lo cual debemos preciarnos como institución, es eso, que nosotros hemos adoptado la enseñanza y el aprendizaje basado en competencias, no en objetivos ni cosas que se parezcan, sino en competencias. Bien, siguiendo con la dinámica
de esta asignatura, recuerden, nosotros tratamos también de implementar una metodología que es conocida como el Flipped Classroom. En español, la clase al revés o la clase invertida. La clase invertida, como su nombre lo indica, es lo contrario a lo que ustedes están familiarizados, quizás. Es decir, llegan a un salón de clases, reciben algunas explicaciones de parte del profesor, se les asignan algunas tareas, van y las realizan. Estas tareas pueden incluir la lectura y estudio, el análisis de algunos materiales y luego regresan y siguen ese mismo proceso. La clase invertida es al revés, es lo contrario, es lo opuesto. Las explicaciones las reciben antes de llegar al escenario grupal, antes de llegar a la clase, a la videoconferencia o a como se le llame. Ustedes reciben las explicaciones. Puede ser en cualquier formato, puede ser un video, puede ser una lectura de un artículo en PDF, puede ser una actividad dinámica, puede ser cualquier formato. Normalmente nosotros lo hacemos en la plataforma virtual a través de los contenidos y los recursos complementarios a los contenidos, que en teoría se le colocan desde el lunes, tempranito a las 8 de la mañana ya están ahí los contenidos para que usted los pueda estudiar, analizar y criticar y cuestionar antes de la videoconferencia. De tal manera que cuando usted viene a la videoconferencia, ya trae leídos los materiales, ya trae estudiados los contenidos. Y eso representa una ventaja, pero incomparable. Usted ya sabe de lo que se está hablando cuando el profesor está tal vez haciendo algún comentario o alguna aclaración o alguna explicación adicional a las explicaciones que los contenidos mismos dan a través de su lectura y estudio. Entonces, con eso en mente, yo nunca voy a dejar de o a cansarme de preguntar al inicio de cada sesión si ustedes traen alguna pregunta de los contenidos que se publicaron y que en teoría ustedes ya leyeron. Así que se apertura el espacio y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría que se les aclare, con gusto. Yo como tutor, como guía, como auxiliar, yo aquí estoy para poder contestar cualquier pregunta. Así que tienen la oportunidad ahorita de hacer preguntas. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí, yo tenía una duda, vaya, respecto al tema de esta semana. Yo sé que por regla general, según el contenido, se hace mención ahí, ¿verdad?, de que la producción de la prueba se hace dentro de audiencia, pero hay casos como, por ejemplo, el reconocimiento judicial que se hace fuera de esta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo revisando el artículo 404, que se prueba separada de la audiencia probatoria, en el segundo inciso hace mención, ¿verdad?, de que si la prueba no se puede realizar en el acto de la audiencia, se procurará de ser posible producirla antes de que se celebre esta. Entonces tengo la duda yo, vaya, en este caso el reconocimiento judicial, según este inciso, yo lo entendería como que podría ser antes, o sea, lo recomendable, como quien dice, tiene que ser antes de audiencia. Pero no sé, o sea, yo siento que este inciso como que da paso a que también podría ser después. No sé si me podría aclarar esa duda. Muy Si se bien, puede. muy bien. Fíjese que desde el momento en que se recomienda que se haga antes, definitivamente abre la posibilidad de que se pueda hacer después. El inconveniente de hacerlo después es que implicaría una suspensión
o mejor dicho, una interrupción de la audiencia probatoria. La diferencia es de que si no se ha iniciado, entonces se está suspendiendo la audiencia y reprogramándose para otra fecha posterior. No se ha iniciado, se suspende y se reprograma. Pero cuando ya se ha iniciado, hay que interrumpirla, ¿verdad? Hay que interrumpirla. Entonces, el inconveniente de hacerlo después es que hay que o suspender o interrumpir la audiencia probatoria para poder trasladarse al lugar donde se va a producir ese medio probatorio y luego regresar, pues, a lo mejor en la misma fecha, si fuera posible, físicamente hablando, o en una fecha posterior, a efecto de continuar la audiencia, digamos, normalmente. Entonces, por eso es que se recomienda que se haga antes para que la audiencia, una vez iniciada, no se suspenda, bueno, no se interrumpa, o en su caso, pues no se suspenda, ¿verdad? Sino que se pueda realizar con el medio probatorio hecho fuera de audiencia ya realizado, ya incluso conocido por las partes interesadas y que ya lo llevan, como que dice, trabajado de cómo lo van a utilizar para el bien de su propia teoría del caso, de su propio caso. Es decir, ya conocen el medio probatorio porque ya se practicó antes de la audiencia y ya llevan pues nota de cómo lo van a utilizar en el momento de los alegatos que tengan que aportar para persuadir al juez de que les dé la razón. Entonces, ahora, me gustaría como decir que cuando hablamos de un reconocimiento judicial, hay por lo menos eh, tres cosas que se podrían reconocer judicialmente. Se habla del reconocimiento de una persona. Se habla del reconocimiento de un objeto, un objeto cualquiera, un objeto, reconocimiento de un objeto. Pero también se habla del reconocimiento de un inmueble, de un lugar físico. Entonces, esto del reconocimiento como medio probatorio que tiene que hacerse fuera de la audiencia probatoria, obviamente de estos tres tendría que ser el reconocimiento de un inmueble, de un lugar. Porque a menos que el reconocimiento fuera de la sala de audiencias, en la sala de audiencias ocurrió algo relevante que ha generado ese conflicto, entonces aquí vamos a reconocer la sala de audiencia. Sería el único caso en que se podría hacer dentro de la audiencia, porque el inmueble es precisamente la sala. Pero no, normalmente es otro lugar. Obviamente no se puede hacer allí, porque hay que ir a ese otro lugar. Y el otro ejemplo que se podría presentar de una prueba fuera de la audiencia probatoria es la declaración domiciliar. Es decir, cuando hay circunstancias especiales que justifican que el testigo, el perito o la parte que va a ser interrogada no puedan llegar al juzgado. Y entonces el tribunal tenga que desplazarse hacia el domicilio o hacia el lugar donde dicha persona se encuentra. Podría incluso ser una clínica, un hospital, un asilo o un lugar donde está un hotel, qué sé yo, donde está residiendo temporal o permanentemente. Entonces, la declaración domiciliar es otro ejemplo de una prueba que se puede hacer fuera de la audiencia probatoria. Pero estos son casos excepcionales, ¿verdad? No se dan todos los días porque la idea de una audiencia probatoria es que en ella se produzca la prueba. En ella, no fuera, sino en ella. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? El material es muy rico en contenido. El material de estudio de esta semana
Se trata de todo lo que se hace durante la audiencia probatoria. Incluso si ustedes han tenido la diligencia, fíjense, hasta ahí llega el nivel de dominio. Cuando usted hace justo lo que se le pide hacer, pero lo hace. Cuando usted hace justo lo que se le pide, pero lo hace, ¿verdad? Pero lo que se le pide hacer, ahí entra en el nivel resolutivo. Cuando por alguna razón no lo hace para nada, está demasiado ocupado porque al mismo tiempo que estudia, trabaja o qué sé yo, pero no hace nada, no hace las tareas, no hace nada. Nivel preformal. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, porque eso se ve no solo al final del proceso, sino que durante la marcha del proceso. Ahorita mismo, yo podría, a través de una pregunta muy sencilla, ubicarlos a cada uno de ustedes en estos niveles de dominio de las competencias. Si usted leyó una vez, pero leyó los contenidos de la semana, pues ahí está en el nivel resolutivo. Si usted no leyó nada, nivel preformal, el más mínimo. Si usted leyó, como te dije, de 20 páginas leyó 8, leyó 10 páginas, nivel receptivo. Claro, si usted leyó 3 veces, voy a exagerar, 3 veces el material, iba subrayando, iba haciendo anotaciones al margen porque lo imprimió, porque es digital, no, usted lo imprime y lo lee, va haciendo anotaciones, subrayando, buscando palabras que por vez primera ha encontrado en un diccionario, haciendo consultas con algún familiar que es abogado. Es decir, usted está en un proceso de investigación. Usted en verdad sabe lo que quiere. Está aprovechando el tiempo y los recursos de los que dispone. Nivel estratégico. Usted se merece un 10, nivel estratégico. Pero digamos que usted no hace lo que se le pidió, sino un poco más de lo que se le ha pedido hacer, pero tampoco al nivel del anterior, ¿vale? Que hasta investiga otras fuentes de información. Pero digamos que hace un esfuerzo encima del promedio. Ahí podría caer usted en el nivel autónomo. Es decir, aquí es una cuestión de desempeño, de cómo usted entiende su propio proceso de formación y cuánto está dispuesto a sacrificar para poder alcanzar la competencia. Entonces, es como una digresión que acabo de hacer para hacerles ver cómo es que funciona. Cómo es que funciona. Yo podría, por ejemplo, a partir de su silencio, asumir, aunque sería un error lógico, porque no puedo yo a partir de su silencio asumir, pero ustedes me dirán, asumir que no han leído. Acabo de decirles que los contenidos de la semana son ricos. Miren, si usted se limitara, por decirlo así, se limitara a los contenidos de esta semana, no, hombre, sería un abogado exitoso o abogada exitosa, porque la manera en que usted se comporte en una audiencia probatoria determina el éxito o el fracaso. Miren, no me están preguntando, pero hay abogados que no saben hacer preguntas, no saben hacer un interrogatorio directo, mucho menos van a poder contrainterrogar al testigo presentado por la parte contraria. Cada pregunta que hacen se las objetan y con razón, porque son preguntas mal hechas, mal formuladas, porque no conocen la técnica. ¿Y entonces qué? No logran introducir la prueba que necesitan para hacer valer su posición. Y al no poder introducir la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a declarar la sentencia
sin lugar a sus pretensiones o a su resistencia, sin lugar porque no logró probar. Entonces los conceptos de esta semana en los distintos saberes, es decir, tanto en el saber conocer como en el saber hacer y en el saber ser y convivir, son fundamentales, son claves. Así que reitero la pregunta. Si tienen alguna duda, algo que han leído y quieren que se ahonde, pues con gusto. De hecho, vamos a ver si puedo compartir la pantalla ahorita. Si ustedes han visto aquí en la plataforma virtual, en la semana 10, que es la semana en la que nos encontramos ahorita. Aquí, en la actividad de evaluación, se menciona un taller de análisis sobre cómo desarrollar e intervenir en una audiencia probatoria. Este taller es evaluado formativamente, es decir, no lleva una nota, una calificación, es una evaluación formativa, no es sumativa y es individual. Aquí aparece la competencia específica de la asignatura, que es de lo que les he estado hablando. Y aquí dice en las instrucciones que previo a la videoconferencia deberás, es un imperativo, deberás leer los artículos 402 al 417 y analizar las siguientes cuestiones. 1, 2 y 3. 1. En el rol de juez, proponga cómo debe aperturar y conducir la audiencia probatoria. Es como un ensayo, como una práctica. Como quien dice, mire, a partir de lo que dice la ley, yo creo que lo que el juez tiene que hacer al principio es esto, 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 y luego esto, esto, y luego esto, esto. La ley le dice, la ley se lo enseña, qué es lo que debe hacerse en la audiencia, de tal manera que el juez no tiene por qué estar inventando, ideando en el momento, improvisando. No, la misma ley le dice cómo debe proceder. Entonces aquí lo que se le pide a usted después de leer la ley es que usted ya haga una práctica, ¿verdad? Cómo debe un juez aperturar y conducir esa audiencia. Luego se les pide como abogados eventuales, ya sea de la parte demandante o de la parte demandada, analizar si es procedente o no exponer alegatos iniciales, dado que estos no están contemplados para el caso de la audiencia probatoria. Los alegatos iniciales son las palabras que al inicio de la audiencia hacen las dos partes intervinientes, la parte demandante y la parte demandada. Es como una exposición inicial de apertura, alegatos de apertura se le llaman también, donde cada parte expone, digamos, los hechos sobre los cuales fundamenta su demanda o su contestación, su pretensión o su resistencia, y también hace referencia a la manera en que esos hechos se han producido y la manera en que los va a probar, la oferta probatoria. Y luego lo que va a pedir como consecuencia de esa exposición que ha hecho. Estos alegatos iniciales no están contemplados en el caso de la audiencia probatoria. Entonces aquí lo que se les pide a ustedes es que analicen si debería un juez, como quien dice, darle esa apertura y esa oportunidad a las partes. Yo tuve una experiencia en una audiencia donde la jueza que la presidía dijo, miren, si bien es cierto,
En la ley no aparece que tengan que dar alegatos iniciales, pues a mí sí me gustaría escuchar de ustedes, refiriéndose a los abogados, que me hagan ver qué es lo que pretenden y ya, nos dio esa oportunidad de hacer alegatos iniciales, los hicimos. ¿Cómo se hace en las audiencias del orden penal, en las vistas públicas? Porque en las vistas públicas, en materia penal, ahí sí se hacen alegatos iniciales. Se hacen siempre, porque son parte de la estructura de esa audiencia, de esa vista pública. Pero en el caso de los procesos civiles y mercantiles, repito, no están contemplados. Y el tercer punto o cuestión de este taller, porque es un taller, es en su rol de juzgador, cómo debe emitir el fallo in bosch. Vaya, aquí por ejemplo, miren, si usted pasa sus ojos por aquí y se topa con esta frase in bosch, ¿qué va a hacer? Otra vez, estoy tratando de hacer un ejercicio de reflexión para que ustedes puedan hacer una metacognición y tratar de, pues sí, de conocerse a ustedes mismos. ¿Qué hacen ustedes en presencia de una palabra que no conocen? ¿La dejan pasar? ¿Se quedan con la incertidumbre de qué significará ese término? ¿O lo preguntan? ¿O lo buscan en alguna fuente de información fidedigna? Eso último es lo que tendrían que hacer. Como que dije, no quedarse con la duda, sino preguntar. Vaya, por ejemplo, híjole, podría usted analizar. Ahí aparece una palabra. Ah, no, yo le voy a preguntar al licenciado. Lo voy a anotar y lo primero que le voy a preguntar cuando él nos dé la oportunidad es eso. Licenciado, ¿qué significa cuando un fallo es in bosch? Y entonces vengo yo y le doy mi opinión al respecto, que a lo mejor les pueda servir. Pero como no me han preguntado, ¿qué debo yo asumir? Que a lo mejor ustedes ya lo investigaron y como no me lo han preguntado, ya lo saben. Hola. Bueno, yo no se lo he preguntado, pero sí me interesaría que me explicara. Muy bien, claro. Vaya, fíjese que lo que significa en el contexto de la audiencia probatoria es que el fallo se dicta verbalmente. Es decir, no estamos todavía en presencia de la sentencia, sino de una parte de la sentencia, la parte última, que es llamada el fallo. O sea, toda sentencia debe contener un fallo, que es ya la resolución final. Es donde el juzgador, en nombre de la República de El Salvador, ya resuelve pues el asunto de la manera que él lo estima conveniente a partir de las pruebas, la valoración que ha hecho de las mismas y el sistema de valoración de la sana crítica. Pero el fallo es la parte resolutiva, es la parte, llamémosle medular, no, tal vez no medular, porque medular viene de en medio, sino la parte final, la parte decisiva. Entonces, al finalizar la audiencia, el juez, después de haber escuchado el desfile probatorio y hecho un análisis allí, in situ, entonces pronuncia verbalmente, in voce, in voz, de viva voz, el fallo. A eso se refiere. Ahora, hubo una reforma. Yo no estuve ni estoy de acuerdo con esa reforma porque, uy, mano, qué tristeza. Hubo una reforma que ha permitido que ese fallo in voce no se dé
inmediatamente de finalizada la audiencia probatoria, sino que le ha dado un margen de tiempo al tribunal. No recuerdo si son 5 días o 3, pero le dice allí en una reforma que hubo, ustedes me podrían aclarar cuántos días son de la lectura que han hecho, en donde el juez ya no está obligado a dar el fallo inmediatamente que finalice la audiencia probatoria, sino que le da ese chance de pronunciar el fallo días después. Miren, en esos días después, no me van a creer, se pueden dar muchas cosas. Es en realidad para mí lamentable. Claro, que hay casos que son complejos, hay casos que son complicados y resulta casi imposible para una persona resolver así a quemarropa de momento, porque eran las pruebas que no. No, hombre. O sea, si la camisa le queda grande, que busque otra cosa para hacer, pues. O sea, pero bueno, ni modo. ¿Y qué vamos a hacer contra un sistema? Pues, y ahorita cómo está. Entonces, a lo que quiero llegar es a que el fallo in voce debería, como antes de la reforma, ser pronunciado en el momento. Y si no, pues mejor de una vez la sentencia, pues ¿para qué va a citar solo para el fallo? Y luego después otros 15 días para pronunciar la sentencia. ¿Para qué? Pues mejor de una vez la sentencia. Fallo y sentencia que es dentro de los 15 días. Pero no le dieron ese chance, esa oportunidad, en mi opinión, a jueces que tal vez les queda grande pues el cargo. Pero bueno, cada quien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer ahorita? Porque fíjense bien eh, un escenario ideal que no depende necesariamente de mí como profesor o docente, es que de ustedes, un escenario ideal. Criterios de evaluación observables durante la videoconferencia, o sea, ahorita, observables ahorita. Demuestra participación activa, proponiendo e integrándose a los comentarios de los demás. Vamos a ver, ¿cuántos han hecho comentarios ahorita? Ayúdenme, por favor, a contar aquellos de ustedes que han hecho comentarios ahorita. Y tengo 22 participantes. Los caché, ¿verdad? Lee, Hola. con respecto a esta audiencia, me gustaría que hiciera por lo menos, dijera la estructura, si solo es la práctica de la prueba y la otra participación solo serían los alegatos finales. Solo esas dos intervenciones tendrían los abogados en esta audiencia. Vaya. Fíjese, Brian, que en realidad la estructura es así de sencilla como usted lo acaba de manifestar. Lo único es que dependiendo de las diversas actuaciones que haya que hacer, así adopta algunas formalidades. Le pongo un ejemplo. Ah, aunque no está, digamos, establecido en el código, algún juez, como ya se los acabo de explicar, podría permitir que se hagan alegatos iniciales, introduciendo allí, ¿por qué no?, una etapa que aunque no está en la ley, tampoco está prohibida. De hecho, eso fue lo que dijo la jueza de la que le cuento. No está prohibido. Y como no está prohibido, pues de alguna manera está permitido. Esa es la forma de pensar. También el código dice que la manera de iniciar la audiencia es dando lectura, leyendo, o sea, se lee por parte del secretario del tribunal ciertas partes de la audiencia preparatoria. Así comienza.
Luego, dependiendo del tipo de prueba, de repente podría ser que la única prueba con la cual se va a resolver un caso sea documental y que ya esté agregada al expediente. Podría ser. Es decir, podría ser que no haya otra prueba distinta de la prueba documental, la cual ya podría estar agregada al expediente. Fíjense que en ese caso, hasta en la audiencia preparatoria pudo haber terminado el litigio, por no haber necesidad de una audiencia probatoria. Podría ser, es otro escenario. Pero en el caso de que hubieran testigos, pues habría que juramentar a los testigos por parte del juez. El juez tiene un rol ahí muy activo, muy protagónico, porque él es el que juramenta y le da algunas explicaciones a los testigos en cuanto a la manera en que ellos deben también comportarse. Si hay peritos, igual. Si hay que hacer el interrogatorio de la propia parte o de la parte contraria, igual. Hay como que dice diversos procedimientos internos dentro de la audiencia dependiendo de la clase de prueba que se va a producir. Un reconocimiento de un objeto que se puede hacer allí en audiencia, igual tendrá su propia manera de proceder. La producción de una prueba, por ejemplo, de un video o la explicación que el perito pueda dar de su dictamen. O sea, todo eso conlleva también algunas formas de proceder que no se pueden encajonar, ¿verdad? Así, esto primero, esto después, sino que va a depender. Incluso el orden en que la prueba se produce también es variable. El profesor que explica o comenta esta parte del código nuestro, creo que es sudamericano, él dice de que en Uruguay, por ejemplo, los testigos se van alternando. Un testigo de la parte demandante, un testigo de la parte demandada, otro testigo de la demandante, otro de la demandada, y así se van alternando. Entre nosotros no. Entre nosotros la primera prueba que se produce es la del demandante, y entre ellos los testigos, los peritos, y después de él va la parte demandada. Es una forma un poco diferente a la que nosotros tenemos. Y efectivamente, después de producida la prueba, se da la opción para los alegatos finales y después de ellos, pues el fallo, in voce. Pero como hemos visto, pues un juez puede decir, pues miren, por la complejidad del caso, pues porque este volado no está tan sencillo, voy a tomarme 3 días para poder darles el fallo, así que los convoco para que vengan a las tales horas de tal día, y ya lo deja para después. Luego, durante la producción de la prueba, especialmente cuando es prueba testimonial, está la parte fundamentalísima de la cual ya les hablé, que es la de las objeciones. Y también se regula en este articulado lo de las objeciones que se puedan formular por parte de los litigantes, de los abogados que representan a las partes. Eso es un tema que, como ya les dije, es de la mayor relevancia. Y haría bien un estudiante de Derecho o un abogado en conocer este tema, pero como conocen las palmas de sus manos. Conocerlo al dedillo. Saber cómo objetar, en qué momento hacerlo, cómo fundamentar las objeciones, conocer si fuera necesario las disposiciones legales en que aparece la objeción. Y un abogado hábil y muy diestro en esta materia, como les dije ya, puede perfectamente impedir la introducción de la prueba por la parte contraria. Y al impedir yo que la parte contraria introduzca prueba, el resultado es obvio. El resultado me va a favorecer por no haber probado la parte contraria, lo que pretendía probar. Ahora, vamos a hacer una cosa. Ahorita mismo
y en vista de que, digamos, este taller, a menos que ustedes comenzaran ahorita a aperturar su micrófono y a comentar, pero mejor vamos a cambiar la actividad por otra que a lo mejor les sea más productiva, les resulte más provechosa. Aquí mismo, en la plataforma virtual, en evaluaciones, aquí en evaluaciones, bueno, todos conocen ya evaluaciones, van a venirse a este cuestionario. Se llama audiencia probatoria cuestionario. Audiencia probatoria cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo voy a publicar ahorita para que lo tengan disponible. Lo que van a hacer es que, tomando como base un recurso complementario, que es este, tomando como base este recurso complementario, lo que van a hacer es que van a contestar el cuestionario. Aquí lo que tienen que hacer es bien sencillo, hacer clic aquí, luego hacen clic en la esquina superior derecha, debajo de la X. Aquí no se logra ver, quiero ver si se puede. Sí, aquí está. Aquí debajo de esta X, aquí pueden hacer clic, ¿no? Dice ventana emergente. Hacen clic aquí, en esta ventana emergente, y les va a abrir otra ventana. Y en esa otra ventana van a poder descargar el documento. Sí. Ustedes son de uno, ¿verdad? O de dos son. Bueno, no importa. Pero aquí, en recursos complementarios, descarguen el documento porque este documento es el que les va a servir para contestar las preguntas. Las preguntas las van a encontrar, repito, en evaluaciones, y se llama audiencia probatoria cuestionario. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta actividad? Se van a quedar trabajando en eso ahorita. ¿Alguna pregunta en cuanto a la actividad? ¿Alguna duda? ¿O está clara la explicación? Licenciado, he tenido una duda. Dígame, Gerson. No sé si me escucha. Sí, le oigo bien. Dígame. Bueno. Bueno, al inicio de la clase usted estaba explicando sobre la autoevaluación y la coevaluación, pero no sé en qué momento lo íbamos a realizar No, porque yo entré algo unos minutos tarde, entonces no. Vaya. No, Sí, es que no he terminado el instrumento. Vaya. Entre hoy y mañana yo les voy a hacer llegar por WhatsApp el vínculo. Entre hoy y mañana yo les voy a hacer llegar por WhatsApp el vínculo. Y en relación a este cuestionario de la audiencia preparatoria, siempre lo tenemos así como explicó el anterior cuestionario de la audiencia. Sí, así es. Este cuestionario es que usted pone la respuesta y si se sale, se puede volver a meter y se guarda automáticamente. Sí, lo que no tiene que hacer es entregar el examen. Sí, lo que no tiene que hacer es entregar. Ajá, así como el otro, ¿verdad? Exacto, así como el otro. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta,
Es todo por ahora. Buenas tardes. Dígame. Eso va a ser de manera individual, ese cuestionario. Ahorita sí, es individual. Es individual. Ok. Porque la idea, mire, la idea de ese cuestionario es que usted se familiarice con la audiencia probatoria. Y al contestar esas preguntas, estoy seguro que se va a familiarizar con la audiencia probatoria. Que sí es individual de momento. Bueno, entonces creo que es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes y quédense trabajando con ese cuestionario hasta las 4:10, que es la hora de... Licenciado, Dígame. Cuestionario hasta las 4:10, que es la hora de... Dígame. y sobre el taller, ¿siempre lo realizaríamos o ya no? No sé. Sí, Todavía quedan las 3 preguntas allí, ¿verdad? Esas van a quedar abiertas. Eso no tiene fecha de vencimiento. ¿Verdad? Esas van a quedar abiertas. Eso no tiene fecha de vencimiento. Ah, bueno, está bien. Gracias. Es lo que les digo. Algunos podrían hacer caso omiso, nivel preformal o receptivo. Hay quien podría, ok, no voy a hacer. Nivel resolutivo, hay quien podría, bueno, sí, le voy a meter seso a esto. Es decir, ahí es la actitud de cada quien, ¿verdad? Pero ahí va a quedar abierto. Bueno, entonces es todo por ahora. Cuídense mucho, pasen feliz tarde.